minutos del tiempo de su bancada. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene el uso de la palabra por Acción Popular. Saludo, presidente, la presencia de los amigos de la OEA que hicieron un papelón el año 2000. Vinieron a observar las elecciones y no observaron nada. Saludo que hayan venido tan rápidamente, presidente. Yo les pediría que les acerquen un reglamento del Congreso para que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Saludo también al señor Máximo San Román, amigo mío, que los acompaña feliz sentado con ellos. Yo quiero recordar al presidente Belaúnde aquí, porque lo han recordado muchas veces. Muchas veces lo han recordado y el propio Kuczynski lo ha recordado. El presidente Belaúnde era un exitoso profesional, gran arquitecto. Había hecho colegios, el Colegio Belén. Había hecho grandes edificios modernísimos de su época, el edificio Ferrán. Había hecho grandes viviendas para gente también poderosa y a veces humilde. Y dejé todo por la política. Cuando llegó a la política tenía una casa en Inca Rípac 100 y una casa de playa en la playa de La Honda. Cuando llegó a la política tenía eso. Y dejó todo, presidente, dejó todo para dedicarse a la política. No contrató a ingenieros que firmen sus planos. No contrató a Sepúlvedas o a Maiman que hagan algún tipo de gestión encubridora de los honorarios que podía cobrar. No creó Westfield. El presidente Belaúnde, cuando bajó la grada del poder 25 años después, no tenía casa de playa, no tenía siquiera casa donde vivir. ¿Y dónde vivió sus últimos días? En un pequeño departamento de más de 100 metros cuadrados que su esposa Violeta Correa había comprado con unos dineros, pequeños dineros que había recibido de su madre Violeta Miller. Murió sin casa propia, murió sin carro propio, vivió. Después Señor, te voy a favor. dejar la intervención a ti. Por favor, hemos quedado con su vocero vocero que no hay interrupción ni malcriadeces. Congresista Costa, por favor. Si quiere una Continúe. intervención se la puedo dar, No, señor. continúe nomás, congresista, por favor. El exministro de Toledo puede hablar lo que quiera, presidente. Por favor, continúe, congresista García Belaúnde. Y entonces veo que están refiriéndose, están rascando y sacando de juez justo, presidente, y lo de Orellana. O sea, quieren difamar con difamadores. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. El presidente Belaúnde creía en la verdad. Nosotros recogimos la trilogía andina. Amayuya, no seas mentiroso. Esa trilogía andina ancestral, que es parte del Perú como doctrina, que es parte de la práctica política decente. Y aquí el abogado constitucionalista que nos ha venido a informar o a defender es un abogado que no cree en la Constitución del año 93, porque aquí está, en este manual inmenso, lo trata de Constitución entre comillas. Constitución entre comillas. Y cuando se presentó al Tribunal Constitucional con 5.000 ciudadanos firmados con él, pidió que se declare inconstitucional la ley, lo que él llamaba documento promulgado el 29 de diciembre del año 93. Entonces llama la atención que justamente una persona que no cree en la Constitución venga a defender con la Constitución en la mano, que no cree, que parece un documento, simplemente un documento de los muchos que puede haber en una oficina, viene a defender al presidente de la República con un documento espurio. Pero sigamos andando, presidente. Claro, también el abogado, ya no sé citar, referirme a Condorito, como citó a Condorito, o a Raymond Arón. Hablemos de Raymond Arón entonces. Hablemos de Raymond Arón. Qué curioso, porque tiene frases diferentes. Raymond Arón decía, primero que no murió recientemente, murió en el año 83, pero Raymond Arón decía una cosa interesante. Decía, los políticos tienen que tener ambiciones, pero hay que saber controlarlas, administrarlas. Parece que Kuczynski
tiene ambiciones pero descontroladas. Pero decía algo más, el señor Araón decía, no podemos continuar mucho tiempo viviendo divididos entre el miedo a las armas misteriosas o a los milagros de la ciencia. No podemos vivir con miedo a que la bancada del frente vote en un sentido y la bancada promotora de la moción vote en otro sentido. O sea, no tengamos miedo a votar. No tengamos miedo a lo que puedan hacer los de al frente, que me interesa bastante poco, un comino. Lo que interesa acá es tu conciencia. Si crees o no en la verdad, si crees o no en la mayuya, no seas mentiroso. Y el problema de la mentira, señor presidente, no solamente es por la propia mentira, la falta de ética de mentir, sino es el encubrimiento de actos indebidos que lo han enriquecido. Eso es mucho peor. A Nixon no se le juzgó solamente por encubrir lo de Watergate, sino por mentiroso. Y a Clinton casi lo dejan afuera también, no por las inconductas como Mónica Lewinsky, sino por no decir la verdad. Y igual ha pasado en muchos casos. Bucarán en Ecuador fue defenestrado en 24 horas porque se le acusó de loco. Y algo razón tenían los ecuatorianos en su momento. Y nadie llevó un certificado médico. Y así han habido muchas personas que han caído. Collor de Mello, Luyo, Carlos Andrés Pérez, por acusaciones del Congreso y han renunciado antes o durante o después. Y Dilma Rousseff hace poco, que sí es cierto que se demoró mucho porque hay 2 cámaras. Porque es un país federativo, Brasil, y hay 2 cámaras. Y por lo tanto demora más. Pero veamos, señor presidente, quién es Kuczynski. Lo dijimos en la campaña nosotros. Y por supuesto toda la gente que ahora respalda a Kuczynski y acepta la mentira antes que la destitución. O sea, más vale mentir y seguir mintiendo que crear la supuesta inestabilidad de un gobierno porque se quita al presidente. O sea, ¿estamos hablando de un gobierno unipersonal? ¿Westfield es el Estado peruano? O sea, ¿Westfield es el Estado peruano? ¿El Estado peruano es Westfield? O sea, ¿estamos hablando de un régimen unipersonal? ¿O acá no hay instituciones acaso? ¿No hay vicepresidentes? Que si renuncian tendrá que el Congreso ver si acepta o no sus renuncias. O sea, ¿puede haber eso? No, el régimen continúa. La democracia continúa y se fortalece. ¿Pero qué decía el año 2007? ¿Qué decía el año 2007, presidente? La revista El Diario Financiero de Chile, recogiendo una serie de informaciones que salían en el New York Times. ¿Qué decía? PPK se caracteriza por su manejo de marketing, por sus excelentes contactos de alto nivel en gobiernos e instituciones. De la misma forma, señalan que su punto débil es gerenciar proyectos y que para cubrir esas carencias consigue a gente como Sepúlveda, que es un manager. Y dice después, en otras palabras, dice, Kuczynski es un vendedor de imagen, con buenos contactos y especializado en hacer lobby. Y continúa la nota, a Kuczynski le gusta la plata como caramelo y en función de esa orientación define sus relaciones personales y familiares. No lo digo yo, presidente, está acá. Y entonces eso es lo que siempre hemos temido, que hemos elegido a un lobista, que no tiene malo si hace lobby para sí mismo fuera del Estado, pero sí es malo cuando hace lobby dentro del Estado. Y lo que hemos visto con Kuczynski hoy día, presidente, es que no ha distinguido una cosa de la otra. No ha distinguido el ámbito político del ámbito empresarial. Y yo quiero poner acá unas láminas para demostrar, presidente, que sí ha habido intereses, conflictos de intereses que están penados en Chile. Que bajen por favor el ecran, señor presidente, que están penados en Chile los conflictos personales. Y la mentira está penado como perjuicio en Estados Unidos, nacionalidad que el profesor Kuczynski ha tenido hasta hace muy poco, o no sé si la siga teniendo. Entonces, son 2 cosas aquí, el conflicto y la mentira, que son cosas que no se pueden aceptar de un jefe de Estado porque es deshonrar la institución presidencial. Pero veamos acá cómo ha sido la cronología de estas asesorías, presidente. En primer lugar, el 16 de febrero del 2004, el señor Kuczynski regresa como ministro de Economía en el gobierno de Toledo.
El 4 de marzo, 30 días después, se firma el acuerdo de asesoría financiera entre Odebrecht, el BCP y Westfield Capital. El BCP simplemente actuaba como banco de primer piso, no tenía ninguna intervención. 4 meses después, el 22 de julio del 2004, el Estado firma un contrato de concesión del trasvase con Olmos. Lo firma PPK. O sea, PPK, Sepúlveda firma el acuerdo y PPK 4 meses después firma la concesión. El 26 de noviembre del 2004, Odebrecht y Westfield hace un reembolso de $10.000, que es un reembolso por gastos personales, a Sepúlveda. El 19 de mayo de 2005, presidente, 6 meses después, se firma el contrato de préstamo entre ¿quién? La CAF y la República del Perú. Acá el señor Borja no ha estado bien informado. La CAF y la República del Perú. Pero la CAF, la República del Perú, el Perú, a través de su república, de su Estado. ¿Quién firma esto? Kuczynski y con un testigo de honor, Toledo. Y Enrique García, que es un boliviano que es muy amigo del Perú como presidente y el presidente de Lambayeque, de la región Lambayeque. 6 días después se paga $20.000 Odebrecht a Westfield por el concepto de Olmos por una comisión fija. Ahí está el pago. Pero el señor Kuczynski hace poco a la señora Milagros Leiva le ha dicho lo siguiente, que es un servicio de banca, las asesorías que ha hecho, para levantar la cantidad de plata en los mercados. Pero el señor Sepúlveda, ¿dónde consigue la plata? ¿Consigue la plata en Tokio? ¿En Londres? ¿En Nueva York? ¿En Chile? ¿Dónde consigue la plata el señor Sepúlveda? Y acá habla de una comisión de 0.5 que coincide con los $780.000 que se le pagan a Westfield, de las cuales la mitad va a la cuenta de Kuczynski. Es decir, estamos hablando mitad, half and half, como le gusta decir a los amigos de Choquehuanca. Me refiero de la calle de Choquehuanca. Entonces, $380.000, o sea, la mitad. O sea, con Sepúlveda se dividían el servicio, mitad. Pero vayamos al 6 de julio de 2005, presidente. Aquí está la CAF, el financiamiento de la CAF. ¿Quién es la CAF? La CAF es la Corporación Andina de Fomento que fue creada durante el gobierno de Belaúnde en su primer gobierno, creada por los países andinos, que luego se han incorporado otros países y otros bancos. Este préstamo, esta garantía de crédito parcial es por $28 millones, que se firman, insisto, 60 días después. Y acá está, dice la garantía parcial de la CAF, se crea un crédito de una entidad multinacional, ya se ha aprobado un préstamo de 50 millones y otro préstamo de 77 millones a favor de la República del Perú. Es decir, estamos hablando ya, presidente, entre los préstamos y las garantías de $155 millones. Ahora, y aquí está la garantía, acá se expresa bien la garantía, y en esa misma fecha que se firma la garantía, se firma el préstamo, ¿quién aparece en Caracas? Sepúlveda. Aquí está su ficha. Primero viene a Lima y después siempre Sepúlveda venía a Lima y de Lima salía o a Caracas, en este caso, o a Miami. Pero, ¿quién es parte del directorio de la CAF? Ahí está, presidente. ¿Quién es parte del directorio de la CAF? El Perú es dueño de la CAF, uno de los dueños, uno de los países dueños y fundadores de la CAF. ¿Pero quién es director? Kuczynski. Kuczynski, director de la CAF. O sea, Kuczynski aprueba el préstamo, aprueba el endeudamiento, aprueba todo. Tiene una compañía que firma con Odebrecht unas asesorías que la maneja Sepúlveda, una empresa unipersonal, y luego él es director de la CAF. O sea, la puerta giratoria. Y finalmente, presidente, el 29 de diciembre del 2005 hay un depósito de Odebrecht, por supuesto, a Westfield y de reembolso de gastos de $10.000, pero se encuentra Kuczynski y Sepúlveda, viajan en las mismas fechas a Miami. Pedro Páramo, PPK, lo hace como ministro de Economía a una reunión de empresarios con viáticos del gobierno, y Sepúlveda lo hace con los viáticos de Odebrecht. Y ahí están, los dos llegan el 28 de septiembre, uno y el otro el 29, y se regresan uno el 2 de octubre y otro el 3. Pero finalmente, presidente, para terminar esta secuela, porque el tema es muy largo, el 14 de febrero de 2006, antes de que se vayan el gobierno de Toledo,
Decreto Supremo 014. ¿Qué dice este Decreto Supremo 014? Dice, es un contrato de garantía soberana, dice, decreta la aprobación del otorgamiento de una garantía del Gobierno Nacional para asegurar los pagos contemplados en la cláusula 14 del contrato de préstamos de servicios de agua por la cantidad de 401 millones de dólares. Ahí está el trasvase del agua. Ahí está la tarifa del agua, que es la más cara del Perú. Porque el robo en Olmos está en la tarifa de agua que se cobra y que va a cobrar Odebrecht por 19 años y que está cobrando actualmente Odebrecht todos los meses y todos los días un total de 26 millones de dólares durante el año. ¿Y esto cómo se llama, presidente? Entonces, mentiras han habido muchas. Como mentiras se dijo también en la campaña que había una carta de Pedro Pablo Kuczynski del 8 de junio del 2006, cuando era presidente de los Estados Unidos, a un banquero que acaba de fallecer, distinguido, recomendándolo para hacer negocios en Venezuela por 60 millones de dólares. Se dijo la carta de Pardo Mesones, se dijo que la carta no la recordaba, él lo dijo que no la recordaba, después dijo que sí, que no tiene importancia, y finalmente dijo que la carta era falsa. Entonces, de falsedades en falsedades no podemos seguir. Y hoy día ha llegado a la Comisión Lavallato otros depósitos de welfare, 5.142 el año 2006, y el 2007 300.000, el 2007 361.000 y el 2007 también 361.800, o sea, 4 depósitos que suman casi $1 millón. Es decir, esto es lo que ha llegado, presidente, y por lo tanto el problema es que tenemos un presidente que no discierne. Tenemos un presidente que no distingue una cosa de la otra, que cree que es normal hacer asesorías cuando uno es ministro de Estado. Con ese criterio, presidente, aceptemos que todos hagan asesorías cuando son funcionarios públicos, los alcaldes, los gobernadores, los parlamentarios. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Y finalmente, presidente, yo quisiera decirle lo siguiente. El gran premio Nobel de Literatura, García Márquez, decía en una de sus novelas preciosas de los años 60 que contaba que un alcalde de un pueblo había ido los grandes valores republicanos, la ética, la moral. No podemos aceptar que el presidente mienta y oculte sus negocios, que han sido todos bancarizados en buena hora, pero hay muchas maneras de cobrar favores, granjerías, privilegios por la cuenta 2 y a través de un banco y de la SUNAT, pero igualmente son nocivos para el Perú. Es algo que no podemos aceptar, presidente. Gracias. Gracias.